Amigos y amigas, y continuamos con más temas aquí en Ecuador en Contacto y en este momento saludamos a Giovanni Pazmiño. Él es responsable de participación y capacitación del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Señor Pazmiño, gracias por estos minutos. Buenos días. Un buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, con el señor Pazmiño vamos a hablar un poco acerca del trabajo que realizan en beneficio de las personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad tienen el derecho a la igualdad y no discriminación. Por ello se habla de la importancia de crear políticas públicas en su favor, proyectos, leyes y demás iniciativas. Desde el Consejo de Protección de Derechos, ¿cómo se fomenta la inclusión y respeto hacia los derechos de este grupo de la población? Bueno, un saludo especial también a todos los que nos escuchan. A ver, desde el Consejo de Protección de Derechos, en el marco de sus competencias que tiene que ver con la formulación, transversalización, seguimiento y monitoreo de la política pública en el marco de la protección de derechos, ya en relación a las personas con discapacidad, hemos generado algunos instrumentos, ¿no es cierto?, técnicos que permiten promover la garantía de los derechos de estas personas. Hemos generado una agenda de protección de derechos para las personas con discapacidad, herramienta que le permite a la sociedad civil, ¿no es cierto?, hacer incidencia en la política pública para el ejercicio pleno de estos derechos. Hemos generado una ruta para la atención, protección y restitución de derechos, ruta que ha sido construida de manera participativa. En este sentido, nosotros coordinamos también con actores de la sociedad civil, como son las redes para la protección de derechos, en donde hay actores, ¿no es cierto?, los titulares de derechos, quienes han hecho un aporte muy, muy significativo a la construcción de este documento que le permite tanto a aquellas personas, que en este caso serían personas con discapacidad que sufren violencia, o aquellas personas que conocen de las personas con discapacidad que sufren violencia, a saber qué hacer y cómo y con quién, ¿no es cierto?, relacionarse para poder atender y proteger sus derechos. Otro de los elementos importantes que hemos ido desarrollando como Consejo de Protección de Derechos es contar con herramientas que le permitan a los tomadores de decisiones tener diagnósticos, ¿no es cierto?, como es la caracterización de las personas con discapacidad. Este es un instrumento que se le va levantando constantemente y alimentándolo de acuerdo a la información actualizada que se vaya teniendo en relación a este grupo. Finalmente, en el marco de estas competencias también estamos realizando una campaña que tiene como finalidad concienciar a la ciudadanía respecto a las barreras tanto actitudinales como físicas que no permiten la plena integración, ¿no es cierto?, en la sociedad de las personas con discapacidad. Entonces, en este marco también hemos hecho algunos procesos de observancia frente, por ejemplo, al tema de la inclusión laboral que la normativa establece, que es el 4%. Perfecto, en este caso usted nos ha compartido algunas de las iniciativas que están trabajando desde, en este caso, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Usted nos habló, en este caso, de una hoja de ruta para la atención y restitución de derechos a las personas con discapacidad. ¿Nos puede contar un poco más de cómo sería, pues, el direccionamiento que se le da en esta hoja de ruta para que las personas que nos están escuchando conozcan? Claro, bueno, estas rutas, ¿no es cierto?, que nosotros las denominamos, son una guía del paso a paso que debe realizar una persona que ha sido víctima de violencia o aquella persona que conoce a alguna persona que ha sido víctima de violencia. En primera instancia, esta ruta, ¿no es cierto?, establece algunos contenidos, especialmente de tipo normativo, de tipo conceptual, para que la ciudadanía conozca qué es una discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad, cuál es la normativa que protege y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, pero además también establece, ¿no es cierto?, y habla claramente de lo que es el sistema de protección integral, cuáles son sus organismos, qué entidades componen este sistema y cuáles son sus funciones y competencias. En este marco, por ejemplo, la ruta se activa siempre y cuando nosotros conozcamos un caso o yo sea víctima de violencia y por lo tanto la pregunta es, ¿sí?, esta persona que sufre violencia, por ejemplo, sé qué hacer o a dónde ir, es una respuesta, digamos, que parecería sencilla. Sin embargo, en el momento de que una persona sufre algún tipo de violencia, a veces no tiene la capacidad en ese momento de poder decidir, por lo tanto necesitará ayuda. Sin embargo, si la pregunta responde, sí necesito ayuda, debo de preguntar, ¿esta persona está en una situación bastante difícil que implica el riesgo de la vida de esta persona, por ejemplo, producto del maltrato? Tenemos instituciones como el ECU 911, la policía, las unidades de salud más cercanas, digamos, para poder nosotros dirigirnos, llamar para que sea atendida esta persona. Caso contrario, si esta persona ha sido vulnerada en situaciones anteriores,
¿no es cierto? La persona podría preguntarse, ¿qué necesita? ¿Necesita atención en ese momento para que le oriente? ¿Necesita medidas de tipo judicial? En ese sentido, las respuestas serán, por ejemplo, si necesita atención u orientación, hay instituciones desde el Estado nacional como desde el Estado local que pueden ayudar. Por ejemplo, en Quito existen los centros de equidad y justicia, centros que tienen servicios de asesoría legal, el tema de patrocinio legal también, atención psicológica y orientación también en temas de trabajo social. Hay otras entidades ya cuando la persona necesita, por ejemplo, medidas de protección frente a situaciones que se están produciendo por vulneración de derechos. Ya tenemos el tema de las unidades judiciales, tenemos las juntas de protección de derechos en el caso de niños, niñas, por ejemplo. En el caso de mujeres tenemos las juntas de protección de derechos de mujeres. Entonces, alrededor de las personas, digamos, se ha generado un sistema que necesita conocerlo y reconocerlo para saberlo activar y en qué momento activarlo. Miño, y en este caso, pues usted ya nos ha hablado del funcionamiento de esta hoja de ruta para la atención y restitución de derechos de las personas con discapacidad. Quizá para que exista también un registro de cuáles son las personas que han sufrido algún tipo de afectación, ustedes tienen pensado también coordinar acciones con estas instituciones que nos ha mencionado, como es el EQ 911, y así tener pues un dato más certero de cuántas personas también están ayudando con estas iniciativas. Bueno, cada institución, digamos, de una u otra manera lleva un registro, ¿no? Lamentablemente creo que falta un poco en esta coordinación interinstitucional que se mantiene un poco el cruce de estos datos, pero cada institución va levantando estos datos que atienden en relación a las personas que solicitan de acuerdo al servicio que se demande, ¿no? Si es un tema de auxilio inmediato, tal vez el 911 pueda ir registrando, ¿no es cierto?, el tema de quiénes activan este sistema. Ya en el tema de atención, digamos, cuando ya son hechos bastante complicados, digamos, por ejemplo, que implican ya la vida de la persona, el Ministerio de Salud se encarga de estos registros también, y así cada institucionalidad. Sin embargo, todavía no hay un registro, digamos, nacional que nos pueda indicar, ¿no es cierto?, toda la cantidad de personas que han sido atendidas a nivel del sistema de protección integral. Señor Pazmiño, también quisiéramos saber, estas iniciativas que nos ha detallado, ¿las han socializado con alguna asociación de personas con discapacidad? Porque qué mejor que ellos para saber también los problemas o dificultades por las que atraviesan. Claro, como le manifestaba, esta ruta que se construyó ha sido construida de manera participativa. Es decir, que ha habido actores de la sociedad civil, organizaciones, federaciones que han estado alrededor de esta construcción de este instrumento. Todavía nos falta una fase más, que es el tema de la socialización a nivel de sectores, de territorios, a nivel de Quito, tanto en el urbano como en el rural también. Sin embargo, digamos, en primera instancia ha sido construida de manera participativa. Actualmente, como le decimos, desde el Consejo de Protección de Derechos se está desarrollando esta campaña que nos está permitiendo sensibilizar a la ciudadanía para eliminar las barreras tanto físicas como actitudinales, ¿sí? Entonces, la campaña tiene como objetivo, como le digo, la eliminación de estas barreras que excluyen a las personas que lamentablemente, ¿no es cierto?, en su ciclo de vida pudieron haber tenido o contraído algún tipo de discapacidad. Señor Pazmiño, y esta campaña a la que usted hace mención, también estuve leyendo un poco sobre este tema y ustedes señalaban de que van a tratar de enfocar el tema de la corresponsabilidad, también precisamente lo que usted menciona de eliminar estas barreras. Pero para eliminar estas barreras se necesita de mucha sensibilización, educación, fomentar la accesibilidad e inclusión. Cuéntanos un poco más de quiénes son los actores que van a participar en esta campaña, quizá instituciones, todo el consejo, también para conocer un poco. Bueno, en realidad, digamos, hemos tratado de activar a todo, a las instituciones del sistema, nos hemos contactado, estamos coordinando, digamos, para que toda esta información llegue. Actualmente ya se ha difundido a través de las estaciones del Trole, digamos, esta campaña. Pueden visitarnos también en nuestra página web, que está colocado el tema de la campaña. A través de las redes que protegen derechos, también nosotros hemos desplegado esta campaña, hemos informado, hemos compartido. Lo estamos haciendo y esperamos llegar a la mayor cantidad de gente. Lamentablemente, a veces, digamos, esta información no llega a todos, pero de todas maneras, gracias también estas entrevistas, a los espacios que nos brindan para nosotros poder comunicar, decirles a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que estén atentos, que el tema de mirar a las personas con discapacidad tiene otra connotación en la actualidad.
Lamentablemente, hace años anteriores, ¿no es cierto?, hace incluso siglos, diría yo, atrás, ¿no es cierto?, las personas con discapacidad eran vistos como personas raras, como personas que eran producto de algún tipo de maldición, incluso de algunas situaciones que vayan en contra de las creencias también. Y por lo tanto, desde ahí se vienen generando estos estigmas que excluyen, que hacen que las personas con discapacidad sean rechazadas en los espacios, ¿no es cierto?, en los cuales nos desenvolvemos y en los cuales ellos deberían estar incluidos, participando activamente para el desarrollo del país. Y desde el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, ¿qué otras iniciativas y de qué otra manera también ustedes coordinan acciones y decisiones para lograr estos objetivos de la inclusión de las personas con discapacidad? Hemos generado algunos instrumentos técnicos, como el que hablamos de antes, que es la ruta. Hemos generado procesos de observancia también a la inclusión laboral, pero también hacemos procesos de capacitación y sensibilización en esta relación interinstitucional que tenemos. Lo hacemos a través de capacitaciones a docentes, a personal técnico administrativo de las diferentes instituciones, tanto del gobierno central como del gobierno local. Hemos hecho capacitaciones también en espacios educativos a padres y madres de familia, y en el territorio nos hemos contactado con las redes que funcionan, ¿no es cierto?, en relación directa con los actores ciudadanos y ciudadanas para colocar estos temas a través también de ferias, a través de espacios comunicacionales que permita conocer a la ciudadanía. Primero, el tema de los derechos, ¿no? Ya en particular los derechos de las personas con discapacidad, que hay que reconocerlos como sujetos de derechos para poderlos irlos incluyendo. Y usted hizo referencia a los temas que también trabajan para lograr la inclusión laboral. ¿Nos puede comentar también con qué personas trabajan en esto, empresas públicas, privadas, para lograr esto también? Bueno, sí, o sea, la norma nos establece que el porcentaje de personas con discapacidad, de acuerdo al número que se establece que el 4% de personas deberían ser incluidas, personas que tengan discapacidad. Dentro de este marco de nuestras competencias, lo que nosotros hemos realizado es, por ejemplo, el informe de observancia en la política pública en el año 2019 para la inclusión laboral de las personas con discapacidad aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Es decir, lo que nosotros levantamos son informes que se obtienen con conclusiones y recomendaciones a las instituciones para que cumplan con, con esta normativa y poder garantizar de esta manera que las personas con discapacidad estén en estos espacios laborales. Sin embargo, también hay un tema que destacar, ¿no? Si bien es cierto, muchas instituciones han logrado incorporar ya en sus espacios a personas con discapacidad para que laboren, lamentablemente hay otro reto interno que es el tema de generar espacios adecuados, espacios que permitan el buen desenvolvimiento de acuerdo a la discapacidad que presenta la persona. Y finalmente, el gran reto creo que es el tema de romper las barreras actitudinales, es decir, cómo las personas, los servidores públicos que trabajamos en estas instituciones, también, ¿no es cierto?, rompemos estas barreras de discriminación, de exclusión, ¿no es cierto?, y de estereotipar a las personas que están en el sistema laboral. Señor Pazmiño, estamos concluyendo esta entrevista. Queremos que por favor desde el Consejo de Protección de Derechos envíe un mensaje a toda la población que nos está escuchando para que también se sensibilice sobre estos temas y sea parte de esta campaña que ustedes están impulsando. Bueno, un mensaje clave es el tema de que todos y todas consideremos que las barreras que impiden la verdadera inclusión de las personas con discapacidad a veces son nuestras propias barreras actitudinales, es decir, el desconocimiento, el tema del irrespeto, de la generación de estereotipos, de la discriminación. Por lo tanto, un tema importante es que nosotros como ciudadanos rompamos con estas barreras para la inclusión. Pero además invitamos a toda la ciudadanía, a todos los sectores de la sociedad a romper estas barreras, ¿no es cierto?, tanto físicas también y de comportamiento que impiden que las personas con discapacidad ejerzan a plenitud sus derechos y de esta manera ser agentes de cambio. Las personas con discapacidad son personas igual que nosotros, sin embargo, sus situaciones a veces no implican que nosotros, ¿no es cierto?, podamos romper para que ellos puedan tener una inclusión verdadera. Perfecto, señor Pazmiño, le agradecemos por su tiempo y también les deseamos los mejores de los éxitos en esta iniciativa para beneficio de las personas que están sufriendo algún tipo de discapacidad. Vamos a estar pendientes de cada uno de estos temas que impulsan desde el Consejo de Protección de Derechos. Que tengan un excelente día. Gracias a ustedes.